Y ahora sí, vamos a la palabra. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 14. Hay una historia que creo que puede ser muy dada, muy ad hoc a lo del día de hoy, porque si algo estamos pensando, me imagino, o planeando, o ya tienen listo, es qué es lo que va a cenar ahora el 24, ¿no? Y qué van a cenar el día último, y están viendo lo de la cena, y si no, a lo mejor ya están pensando que van a cenar ahorita que te termina la reunión, ¿verdad? Pero el tema de hoy es una invitación a una cena, ¿sí? Yo le he puesto así: invitados a la cena, porque la historia me habla acerca de Jesús estando en una comida, ¿sí? En una, otra vez a una cena, y entonces él toma este tiempo para dar unas enseñanzas acerca de la cena. Y entonces vamos a estar viendo el tema el día de hoy, y es que creo que a cualquiera de nosotros nos gusta que nos inviten a cenar. Creo que lo que más podemos hablar el día de hoy, lo que más hay son las fiestas, las posadas, ya sean de amigos, ya sean del trabajo. Y la pregunta es: ¿quién va a ir o no va a ir? Pero creo que siempre buscamos ser invitados. Y cuando alguien te invita a una cena, creo que es importante. ¿Por qué? Pues porque están pensando en ti. Quizás porque eres una persona especial cuando te invitan a una cena, y la idea es que el anfitrión haga sentir a todos los que están en la cena de la mejor manera. Esa es la idea, ese es el propósito, que puedan estar de en una mejor manera y puedan hacerlos sentir bien. El día de hoy veremos la historia de Jesús, que lo invitaron a comer, y estando en esa actividad, Él va a enseñar acerca de la parábola de la gran cena. Así que me gustaría que pudiéramos orar, tomar este tiempo para poner en las manos de Dios y que Dios sea obrando en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres bueno y porque eres fiel. El día de hoy queremos escuchar, Dios, tu palabra. Hemos venido a este lugar para leerla, para conocerla, para poder caminar, Dios, en ti. Y queremos que tú hables a nuestra vida, Dios. No solamente queremos leer por leer, al contrario, que tú hables a nuestro corazón cada momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Jesús va a contar una historia, una parábola, en una comida que lo han invitado en la casa de un fariseo. Pero vamos a leer versículo 1. Lucas capítulo 14, versículo 1 dice así: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Desglosemos un poquito la escena. Es Jesús que lo han invitado a comer, y la historia me dice que está en la casa de un líder, de un gobernante que es fariseo. Recuerden que los fariseos eran parte de este grupo religioso, una secta en la cual ellos se consideraban que eran una clase de personas que estaban lo más cerca de Dios y que levantaban reglas, lineamientos que el hombre tenía que hacer si querían acercarse a Dios, incluso parecerse un día a ellos. Me dice que esta invitación sucede en un día de reposo, y podemos entender y pensar que esa era una comida muy importante porque se hace en el día de reposo. Pero algo que me llama la atención es que dice ahí en el versículo 1: y estos le acechaban. Y esto me hace entender
que estaban tratando de ponerle una trampa a Jesús. Y es que hemos visto cómo Jesús ha estado sanando a diferentes personas. Jesús lo ha hecho incluso en el día de reposo. Y entonces me dice en el versículo 2 que le trajeron un hombre que era hidrópico. Y este hombre era un hombre que estaba enfermo y estaba hinchado de sus piernas, estaba hinchado de sus brazos. Y muy probablemente, no lo dice la Biblia, pudiéramos pensar que alguien que estaba enfermo o del hígado, de los riñones o algo que causaba este efecto en su cuerpo. Y muy probablemente, al leer que estaban acechando a Jesús o querían que él verlo cómo reaccionaron, probablemente estos fariseos o esta persona que lo invitó a esta comida, probablemente trajeron a este hombre para ver cuál era la reacción de Jesús, para ver si hacía algo en el día de reposo. Recordemos algo, el día de reposo era un día para estar con el Señor y no se podía hacer nada completamente, pero los fariseos habían añadido otras reglas a este día en el cual evitaban que pudiera hacerse cualquier actividad física, e incluso lo podían ver mal y lo condenaban como pecado. Entonces Jesús, al saberlo todo, en el versículo 3 Jesús les pregunta, que entonces dice ahí, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 4, ellos se quedaron callados y él, tomándole, le sanó y le despidió. Entonces Jesús hace una pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos no quisieron responder. ¿Por qué? Porque si ellos respondían que sí, estaban aceptando que ellos estaban de acuerdo con Jesús. Y el plan era otro. El plan era acechar a Jesús. El plan era ver cómo accionaba y quizás evidenciar que lo que él estaba haciendo. Cuando Jesús les pregunta esto, ellos no quieren decir nada. Si dicen que sí, están a favor de Jesús. Si ellos llegan a decir que no, entonces los líderes espirituales estarían mostrando que en ellos no hay compasión y que son inhumanos por la necesidad que había en este hombre. Lo interesante es que a Jesús no le importa las maneras o la motivación de estos hombres. Lo interesante es que Jesús dice ahí: y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y qué importante, ¿no? Es poder ver cómo Jesús lo hace tan fácil. Y pudiéramos aprenderlo completamente de esta manera. Para Jesús no hay nada imposible. Cualquiera que sea nuestra necesidad, nuestro problema, nuestra dificultad, nuestra condición, podemos venir a Él y Él nos puede ayudar en cualquier momento. Tenemos que aprender a confiar en Él, que aunque a lo mejor de repente para mucha gente no pueda haber compasión, nosotros tenemos un Dios que se compadece, un Dios que tiene cuidado completamente de nosotros. Y lo que Jesús hace es que no, incluso a este hombre no le dice: y tú eres cómplice de ellos. No, al contrario, lo toma, lo sana y lo despide inmediatamente. Versículo 5, y dirigiéndose a ellos, a los fariseos, a los escribas, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Una vez más, Jesús les hace otra pregunta y no le pudieron contestar. No pudieron replicar lo que Jesús está diciendo. Y es que si ellos contestaban, demostrarían que ellos están equivocados. Y el reconocer que alguien está equivocado se requiere humildad. Y lo que hay en el corazón de estos hombres solamente es orgullo y soberbia. Entonces el problema
era que las reglas de estos hombres, de estos fariseos, de estos escribas, estaban por encima del amor y la compasión que Dios había establecido. Porque si algo Dios nos ha enseñado y Dios quiere es que podamos amarnos y vivir en amor. La Biblia me enseña que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, al ellos no responder, al no contestar, ellos no querían ser evidenciados de su error. Y otra razón, no querían reconocer su error. Y creo que muchas veces así nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Muchas veces así nos puede pasar a nosotros. Dios te puede estar hablando de en qué área estás fallando. Dios puede estar hablando de en qué áreas estás equivocado. Y lo peor que nos puede pasar es que no aceptemos nuestro error. Sí, a lo mejor no te gusta que a ti te digan las cosas. A lo mejor estás fallando en algo y alguien viene y te lo dice. No quieres aceptar que te lo digan. No quieres aceptar que te corrijan. Y entonces esto es orgullo solamente. Nosotros lo hemos platicado muchas veces en unos pleitos cuando hay entre matrimonios, principalmente. Todos los pleitos son por diferentes situaciones, pero la mayoría muestran que hay orgullo en el corazón de las personas. Porque cuando no hay orgullo, tan fácil es amar y perdonar y reconocer. Pero cuando no hay amor, ¿qué es lo que hacen? No, pues el culpable eres tú. No, pero tú también. Pero tú lo hiciste, pero ¿para qué me lo hacías? Si ya me conoces. Y entonces no hay quien. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que haber un momento donde uno de los dos, ¿qué hace? Reconoce. Y cuando reconoce, se quita el orgullo, hay hasta humildad y puede decir, bueno, ¿me puedes perdonar? Y dice el otro, ándale, así sí. Y se acaba el problema, ¿no es cierto? Y qué bonita la reconciliación. ¿Por qué? Porque hubo alguien que dobló las manos, hizo a un lado su orgullo, y eso ayudó a que pudieran salir adelante. Cuando alguien se humilla, cuando alguien reconoce, estas personas no están reconociendo su error y entonces van a quedarse de esa manera. Y bueno, en nuestras vidas, si no reconoces que estás fallándole a Dios, tú nunca vas a cambiar. Necesitas reconocer tu condición, tu pecado, para poder avanzar a Dios. Y entonces Jesús ahora va a dar dos enseñanzas. Versículo 7, bueno, leamos del 7 en adelante y primero lo leemos y lo explicamos. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, o sea, recuerden, ¿dónde está Jesús? Fue invitado a comer. Y llega Jesús y a lo mejor lo primero que se encuentra es a ese hombre enfermo. Y todos, vamos a ver qué hace. Y Jesús responde, ya les preguntó y todo, oró por el hombre, lo sanó y lo despidió. ¿Qué sigue? Probablemente Jesús está viendo dónde sentarse. Y al estar él buscando dónde sentarse, no sabemos, la Biblia no nos dice, pero dice que él estaba observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refiriendo a los convidados una parábola. Y entonces él empieza a ver cómo se están asentando, y cuando ve que cómo están escogiendo los lugares, Jesús levanta la voz y empieza a hablar. ¿Y qué es lo que dice? Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena,
No llames a tus amigos y a tus hermanos y a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, en esto que acabamos de leer, muestra Jesús dos parábolas. Una para los que son convidados, los que fueron invitados a la fiesta, a la cena, y otros para aquel que es el anfitrión. Y veamos por parte, veamos la primera. Cuando Jesús está viendo cómo la gente se acomoda para tomar sus lugares, me hace entender que en aquel lugar, aquel tiempo, había lugares especiales, VIP, y otros lugares donde a lo mejor iban todos los demás que eran convidados. Y probablemente Jesús pudiéramos pensar que estaba viendo cómo los hombres estaban discutiendo o buscando lugares o queriendo tener los mejores lugares. Entonces Jesús les dice, cuando seas convidado, no busques los primeros lugares. Y es que, bueno, creo que a todos nos gusta siempre tener los mejores lugares cuando vamos a un lugar, ¿no? Si vamos a ir al cine, cada quien sabe, no, que esté en medio y que no sé aquí, que allá y todo, ¿no? Y buscamos siempre lo mejor. Cuando vamos a la mejor a un concierto o algo, escuchar los mejores lugares, incluso a lo mejor hasta en la iglesia, ¿no? Cada uno de ustedes, y me incluyo, de repente tenemos un lugarcito como que es el que más me sienta mejor, ¿verdad? Que si ustedes se levantan, viene su nombre allá en la silla, ¿no? Y que dicen, es que este lugar es mío, aquí me siento yo. Y cuando de repente llegas y alguien se sentó ahí, como que, ay Dios, como que sientes que no fluye igual la presencia de Dios a la mejor, ¿verdad? Cada quien busca a la mejor esos lugares. Entonces Jesús le está diciendo, a ver, ahí va un consejo. Y creo que tiene que ver con el orgullo que estaba viendo en ese momento en el lugar con la gente. Y dice, si tú te llegas a sentar en los mejores lugares, dice, ¿qué tal que el que te invitó a ti invitó a una persona más importante que tú? Dice, va a ser muy vergonzoso que esa persona que te invitó te digan, ay, perdón, ¿te puedes parar? Ahí se va a sentar esta persona. Dice, y entonces, número uno, tendrás vergüenza. Qué pena, ¿no? Que te levanten. ¿Se puede parar, por favor? Ahí no es su lugar, se sienta acá. Y la otra sería que vas a sentarte hasta el último. ¿Por qué hasta el último? Porque probablemente ya no hay otro lugar más que esos que van a quedar. Entonces, dice, mejor cuando tú vayas, siéntate en el último lugar, para que cuando te vea el que te invitó y considere que vas más adelante, entonces dices, vas a ser pues visto mucho mejor, que digan, ¿sabes qué? No, allá atrás no, sino es adelante. Y entonces todos van a ver que eres una persona mucho más especial y vas a recibir gloria, dice ahí. Y entonces Jesús da un principio, y creo que este es lo importante de la enseñanza. Versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece, o sea que se cree mucho, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es un principio que Jesús está dando, y es que Jesús está recordando un proverbio. Si vamos a Proverbios capítulo 25, versículos 6 y 7, me enseña exactamente lo mismo. Proverbios 25, 6 y 7 dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos, ¿verdad? Creo que es lo mismo, el poder entender de que cuál es la actitud que tiene que haber en mi corazón. Entender que no podemos nosotros vivir una vida con orgullo, con altivez, sino que nuestra manera de vivir siempre tiene que ser con humildad. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez del espíritu. O sea, la Biblia es tan clara. Si tú en tu corazón hay soberbia, si en tu corazón hay altivez, lo que viene inmediatamente, me dice Proverbios, es el quebrantamiento y es la caída. Entonces, esto me ayuda a que nosotros, nuestra actitud, ¿cómo debe de ser? Siempre humildes, siempre amando a nuestro prójimo, siempre con una mejor actitud. La soberbia, el orgullo siempre traerán dolor a nuestra vida. El orgullo me hace no perdonar. Ahorita hablaba del matrimonio, pero el orgullo me hace no perdonar. La soberbia me hace no reconocer mis errores. Y cuando yo actúo de esa manera, yo puedo llegar a perder todo. Vuelvo a decir, se pierden familias, se pierden matrimonios simplemente por no reconocer, por el orgullo, por la soberbia, el no reconocer, el querer ser igual a los demás. ¿Cuál fue el principio que motivó a Satanás en su caída? El orgullo de querer ser igual a Dios. Ese es un problema en el hombre, el orgullo. Y Jesús es bien claro y dice: si tú te exaltas, vas a ser humillado, pero si tú te humillas, serás enaltecido. Ahora, Jesús no solamente lo dice porque pues da un consejo y es bueno para dar consejos, sino que Él mismo lo vivió. Si pudiéramos leer Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, me hace enseñar y me hace entender la actitud que hubo en Cristo al venir a este mundo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, me dice que debe de haber en nosotros la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y me dice: el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Y me habla como Dios estuvo dispuesto a venir y está dispuesto a ser uno como nosotros, hecho semejante a los hombres. Y luego dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, esto causó una recompensa, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús mismo es un ejemplo de la humildad con la cual nosotros debemos de vivir. Jesús dice: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ahora, no quiero que levanten la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos batallan todavía con el orgullo? ¿Cuántos batallan con la altivez? ¿Cuánto les cuesta servir, humillarse? Es algo que Dios nos muestra y nos pide. Incluso la Biblia me dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces, es lo que Jesús le acaba de enseñar a quienes que son convidados. Cuando vas a un lugar, no busques los mejores lugares. A una cena, no busques los mejores lugares, mejor que te pongan en el lugar adecuado. Ahora la enseñanza va para el anfitrión, aquel que convidó. En el versículo 12, regresemos allí, por favor, Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado. De repente Jesús voltea y le empieza a hablar a aquel gobernante que lo está invitando a esta comida. Dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos y a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sé que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado.
Me imagino que Jesús de repente empieza a ver, está hablando de la soberbia, de la altivez, y podemos entenderlo por esto. Quizás con los amigos, los conocidos, los familiares de este gobernante eran personas muy ricas que se sentían superior a todos los demás. Y entonces es por eso que Jesús está enseñando. Por eso a mí me imagino que al momento de ver gente importante, gente rica, se estaban quizás ellos mismos peleando por esos mismos lugares. Y Jesús lo que está haciendo es diciéndole: cuando hagas una comida, pues qué chiste que invites a las personas ricas, a tus amigos. Dice, ¿te van a invitar ellos también como respuesta, como agradecimiento? Bueno, y vas a recibir recompensa, pero ahí va a terminar. Y Jesús le da un consejo, versículo 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y entonces Jesús cambia completamente la idea en ese sentido y dice: mejor llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, a aquellos que no pueden recompensarte. Y no puedo olvidar que si algo Dios siempre ha estado al tanto, es acerca del pobre, de la viuda, del huérfano, del necesitado. Y lo que creo que aquí a nosotros nos hace ver y entender, al decirle: aquí no te pueden recompensar ellos, pero mi Dios, mi Padre, o sea recompensado en la resurrección de los justos, o Dios te va a recompensar, me hace entender algo para nosotros, una aplicación para nosotros. Esto me hace pensar y ver que es necesario que nosotros podamos estar haciendo tesoros en los cielos. ¿Y a qué me habla? Yo tengo que ver la necesidad que hay en la gente que está a mi alrededor. Y una vez más, cuando hablamos o yo hablo de esto, habla de la misma gente de la iglesia. Y yo decía el domingo, hay familias dentro de la iglesia que pasan por momentos difíciles. Y creo que es importante que nosotros podamos estar al tanto de nuestros hermanos, de aquellos que tienen necesidad, y poder ayudarles y poder proveerles, y entender que cuando nosotros lo damos, estamos, a lo mejor de repente pareciera que no recibimos nada, que a lo mejor uno piensa: nunca, espero nunca poder estar en una condición así, y a lo mejor nunca me van a dar una despensa. Pero lo importante no es que aquí te den una despensa, lo importante es lo que Dios te va a recompensar al momento que tú lo estás haciendo. No sé, incluso los hermanos, los jóvenes, los que han ido o van a ir ahora este próximo domingo, sábado, otra vez al ¿cómo se llama? Sí, pero tiene, ¿cómo se le llama ahí? Es un albergue, ¿verdad? Al albergue del DIF, a ir a llevar comida y todo. El ir a ayudar, el ir a apoyar, el ir a orar por ellos, es algo que va a ayudar a tu cuenta celestial. Increíble. No sé si lo comenté, pero los jóvenes fueron y empezaron a dar los testimonios, su experiencia, y comentaban cosas de que había gente que había sido atropellada y todo, y no había lugar para ellos adentro del hospital, y tenían 2-3 días afuera sin ser atendidos. Y ellos llegan, oran por ellos y están compartiéndoles la palabra. Gente que me decían, tenía llagas su cuerpo, tenía llagas por todo su cuerpo, y estaban allá afuera sin poder sentir una curación de nada, sin recursos. Cuando de repente puede llegar alguien de parte de Dios y hablarle, no sé, incluso orar, y que pueda haber un milagro o algo. Me decían de una persona que creo que no podía caminar en nada de eso, oraron y después ya se andaba moviendo, que dijeron, no sabemos si decía que no podía caminar y si podía, o Dios hizo un milagro. Y yo les dije, bueno, pues mejor crean que Dios hizo un milagro, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy es que Dios quiere que nosotros aprendamos a ver esa condición de esa gente que necesita de parte de Dios ayuda. Entonces, ahora,
Dios hizo lo mismo con nosotros. Porque la Biblia me dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado. De repente hay gente que se queja de las iglesias. Ay, no, es que en esa iglesia son bien hipócritas. Ay, en esa iglesia son bien malos. Ay, es que esa iglesia son y esa iglesia son. Bueno, aprendamos algo. La iglesia es un lugar donde se reúne el peor tipo de personas, pero que están siendo transformadas por el amor, por la gracia y por la misericordia de Dios. Por eso encontrar una iglesia perfecta no lo hay, porque es ahí donde Dios ha puesto su mirada. ¿Te puedes imaginar si yo solamente hubiera escogido a los ricos? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo no estaría. Si hubieran escogido a los más inteligentes, tampoco estaría yo. Si escogería a los mejores, tampoco estaría yo. Entonces tengo que dar gracias a Dios que a lo vil, lo menospreciado escogió, porque ahí entré yo. Y eso es importante. Dios no hace excepción de personas, sino que Dios, al contrario, nos ayuda y nos muestra su amor, su misericordia de una manera muy especial. Y creo que te puedes imaginar la escena. Están entrando, el primer momento de la comida, le traen a Jesús un hombre enfermo, y todos saben qué está haciendo. ¿Qué hace Jesús? Lo sana. Pues vamos a comer. Y de repente a lo mejor ya se están peleando todos por el lugar, y Jesús empieza a hablar y le dice: a ver, ustedes que son invitados, tranquilos. A ver, tú que has invitado, ¿por qué no hiciste esto? Y muy probablemente ese momento es tan fuerte, a lo mejor todos se quedan callados porque, ah, caray, mira lo que está diciendo. Y mientras están todos ahí, versículo 15, ahí en Lucas: y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. De repente uno dice: ¿qué tiene que ver esto con lo que está diciendo Jesús, verdad? Pero pareciera que nomás lo habla como para romper el hielo, para librar la tensión que hay en ese momento. Y Jesús toma esa idea para dar otra enseñanza, y entonces les va a decir una parábola, verso 16. Y entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Entonces me habla ahora Jesús en esta parábola de un hombre que hace una gran cena, y en el cual me dice ahí: convidó a muchos. O sea, me dice que ya les había dicho: tal día, tal fecha, tal momento hay una cena y están todos invitados. En aquel tiempo era muy común que cuando llegaba el momento de la cena y ya estaba todo listo, ahora sí, vayan y háblenles, ya está todo listo para que vengan y puedan disfrutar. Por eso dice en el verso 17: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Verso 18: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Las tres cosas que acabamos de leer suenan algo tan normal, incluso no suena nada malo, pero lo que me hace resaltar que no es lo correcto, gracias, lo que no es lo correcto es donde dice ahí: y todos comenzaron a excusarse. Esto me habla que son excusas, y parecen que no son excusas tan buenas. ¿Por qué? Alguien podría decir: ¿quién compra una hacienda sin antes verla? Creo que ahí tienes que ir a comprarla, pero a verla para después comprarla. Y si así no fuera, bueno, te están invitando a una cena. Si puedes esperar un día, puedes esperar otro día, y no pasaría nada.
Igual el de la yunta de bueyes, el otro que se acaba de casar, lo están invitando a una cena, no iba a trabajar, iba a un convivio, pero lo que podemos ver es que se estaban escudando. Las primeras dos excusas tienen que ver con cosas materiales. La tercera tiene que ver con la cuestión de él mismo, de la familia. Y creo que podemos aprender aquí algo todos nosotros. Muchas veces, cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, en nuestra vida, somos muy dados a dar las mismas excusas. Sabemos que esta parábola tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios y con una invitación que está haciendo a todos que han sido convidados. Pero estos hombres están dando unas excusas en el cual no van a ir, están rechazando, están menospreciando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros, no? Que hacemos una fiesta, una cena, un convivio, y lo haces con la gente pensando que van a venir, y tan fácil que ellos pueden decir, no vamos. Y cuando uno lo hace, a veces dice, bueno, pues me da vergüenza o me da pena o lo deben de entender. Pero cuando no lo hacen, de repente uno dice, qué mala onda, ¿no? Porque lo había preparado todo para ellos y luego que no vengan. Y uno se siente incómodo, se siente mal. Al final ellos están dando puras excusas. Verso 21. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado el padre de familia, esto es interesante o importante resaltar, que se enojó el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y de repente cambian, ¿no? Este punto, porque de estarlos invitando a una cena y todo, llega un enojo y ahora se convierte todo lo contrario. Incluso dice, vayan por los caminos, vayan por los vallados y tráiganlos. Traigan, dice, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y pudiéramos entender que el padre de familia, ¿a quién hace referencia? A Dios. El siervo, ¿a quién creen que hace referencia? En parte al Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo del pecado a traerlo. Aunque también pudiéramos ser nosotros que tenemos esa función de ir por ese tipo de personas. Pero que completamente Jesús relaciona esta enseñanza con la salvación y está lanzando una invitación. Lo que los fariseos, la gente que estaba en ese momento no podía ver, es que la salvación de Dios, o para ellos, estaba enfrente de ellos. Pero su orgullo, su altivez, el no reconocer su error, el no estar con un corazón abierto, estaba impidiendo que ellos puedan recibir lo que Dios tenía para ellos. Y cuando ese hombre dice, bienaventurado el que come la cena del Señor, bueno, hace referencia a las bodas del Cordero, a esa cena. Y la idea sería o pensar que ellos, el pueblo de Israel, eran los principales convidados a la fiesta, pero ninguno de ellos quería recibir la invitación de parte de Dios a través de su Hijo. ¿Y qué es lo que hace? Manda a su Espíritu Santo a traer a todos aquellos que son pobres, que son mancos, que son cojos, que son ciegos. Y se abre el abanico para que todos los gentiles puedan ser convidados a esta boda o esta cena que Dios ha preparado. Y aquí quiero llegar a este punto. Cuando le dice el
en el 22, y le dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y le dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Y me llama la atención porque creo que lo que hoy Dios quiere enseñarnos a través de esta historia es que si tú ya has sido convidado o invitado a la fiesta, a la cena, y ya has aceptado, bueno, es tiempo que nosotros salgamos a hablarle a aquella gente que no conoce y que no ha escuchado de la invitación de parte de Dios a esta boda tan especial. Estamos otra vez en tiempos tan especiales. Creo que hay dos etapas de repente en el año donde la gente pudiera ser más sensible a las cosas de Dios. Y una es en Semana Santa, que pasan películas en todos lados, y Semana Santa y todo, y la gente como que tiene un poquito más de pensar en las cosas de Dios. La segunda puede ser en Navidad, y creo que es tiempo de nosotros reconocer o ver que la gente que está sin Cristo se está perdiendo, y a nosotros nos toca salir y hablarle a ellos. Me llama la atención donde dice: fuérzalos a entrar. Y por ahí algo, a lo mejor algunos han visto, ¿verdad? Cuando le hablan de que algunos son tazos dorados, ¿verdad? Creo que la mayoría sabe lo que estoy hablando. Y dicen: a ver, hermoso, ven para acá, te vamos a aplicar el Lucas 14:23, ¿verdad? Y le dicen: vas a volar. Y hasta le dicen: estás becado, ¿verdad? Y se lo llevan y dicen: vamos a forzarlo, ¿verdad? Bueno, creo que este versículo está mal utilizado en relación a eso. Yo estaba leyendo un comentario, y dice de esta manera, es un comentario de Barclay, dice: trágicamente, Agustín y otros utilizaron la frase fuérzalos a entrar como una justificación para obligar a la gente al cristianismo, a veces usando persecución y a veces tortura. Dice: fue tomado como una orden para obligar a la gente a la fe cristiana. Dice: fue utilizada como una defensa de la Inquisición, la palometa, el bastidor, la amenaza de muerte y el encarcelamiento, las campañas contra los herejes. Todas esas cosas son la vergüenza del cristianismo. Y menciono simplemente esto porque muchas veces se cree y se piensa que aquí, cuando Jesús dice fuérzalos a entrar, se habla de obligarlos. Y bueno, no tiene nada que ver con la patrulla espiritual esa, ¿verdad? Simplemente a lo que yo estoy hablando es que no se trata de a la gente obligarla, porque nadie podemos obligar. Creo que deberíamos de entender, porque otro comentarista me habla más bien de convencer a la gente. ¿Y en qué sentido? Es como si tú tienes una fiesta y va pasando gente y no está vestida como para una fiesta. Una gente que es pobre, gente que no tiene recursos, gente que tiene una necesidad, y de repente va pasando y tú dices: pásale por favor. Y voltea y ven una fiesta, gente arreglada y gente toda lista, y a lo mejor la persona tiene una necesidad de entrar, pero le va a dar vergüenza y pena decir: no, gracias, mejor no. ¿Y por qué no? Mira cómo estoy, mira mi condición, mira mi estado. No, ahorita no. Quizás algunos pensarán de esa manera, y creo que es ahí donde la idea es convencer, porque lo mismo nos ha pasado a nosotros, o nos debería de pasar, al no entender cómo Dios nos puede amar siendo lo que somos, al no entender cómo Dios pudo poner su mirada siéndolo como somos o como éramos, cómo Dios me pudo sacar si estaba metido en el alcohol, en las drogas, en la idolatría, o a lo mejor en cualquier situación contraria, y cómo Dios a través de su amor nos ha forzado, nos ha debilitado, nos ha cautivado acerca de su amor. Entonces, ¿cómo puedo forzar a alguien?
no es poniéndole unas esposas y traerlo y cargarlo y meterlo a la fuerza a la iglesia. ¿Por qué? Se me va a salir mañana o en el mismo día. ¿Cómo lo puedo forzar? Solamente es a través del amor, la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos enseñado y dicho muchas veces. Dios ha sido tan bueno, tan especial, que no hemos encontrado ninguna razón por la cual yo tendría que poder darle la espalda. No hay una razón cómo no seguirlo. Su amor nos ha constreñido, nos ha cautivado. Su amor nos impulsa a seguir adelante. Entonces la manera de forzar a la gente a entrar simplemente es hablando del amor de Cristo, del perdón, de su misericordia, de su gracia. Y lo que me llama la atención que Jesús dice, aquellos que están siendo convidados y rechazan, bueno, no van a poder participar de la cena. Pero todavía hay lugar para aquel que quiera decir: yo quiero estar o quiero aceptar la invitación a la cena. Y creo que todos nosotros tenemos amigos, familiares, conocidos, en el cual en estas fechas podemos utilizar para hablarle de Cristo, para que ellos puedan conocer y puedan ser convidados a esta fiesta o a esta cena que Dios prepara para cada uno de nosotros. Estamos a punto de tener esta semana de convivencia y estoy seguro que todos van a estar ahí, en la mejor de partir la comida y pavos o carne o tamales, lo que sea, y a lo mejor van a orar por los alimentos. Dios, te damos gracias por los alimentos, a lo mejor ya está ahí. Pero si hubiera gente inconversa, creo que sería un buen momento para que tú pudieras decir: ¿me permites orar? ¿Me permites decirte unas palabras? Porque lo que estamos a punto de hacer es cenar por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y le predicas, le compartes y decirle, así como hoy tenemos una cena, Dios ha preparado una cena para todo aquel que pone su confianza en Él. Y si tú lo haces de esa manera, puede ser que tu familia, tus conocidos, el día de esta semana puedan conocer de Jesús y puedan aceptarlo como su Señor y su Salvador. Todavía hay lugar. Me quedaría con lo que dice el siervo. Aún hay lugar para ellos. Así que yo te invito el día de hoy que tú puedas tomar tu responsabilidad para hablarle a la gente del amor de Cristo, para que ellos puedan venir a esta cena.